Bienvenidos nuevamente al estudio de este curso Evangelismo Avanzado. Y continuamos, pues, hermanos, con la tarea de prepararnos para ser siervos útiles para la viña del Señor. Entonces, hermanos, vamos a pedir la bendición para el desarrollo de esta clase. Oh Padre que estás en los cielos, te damos las gracias una vez más por este privilegio que nos concedes de ser instrumentos tuyos en tus manos. Te damos las gracias, oh Padre, también por cada uno de los hermanos que en sus respectivos lugares están llevando estos estudios para una mejor preparación en sus ministerios, en sus liderazgos. Señor, bendice a cada iglesia en cada lugar de esta tierra donde se proclama tu evangelio. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de las células cristianas. Las células cristianas es el capítulo en el cual nos estamos abocando y poniendo mucho énfasis, porque este es el sistema que va a llevarnos a tener éxito en el crecimiento de nuestras iglesias. Hemos hablado de la célula cristiana, lo que es y lo que la célula cristiana tiene que cubrir en el desarrollo de sus estudios, ¿no? Las 5 dimensiones. Ahora vamos a ver también que dentro de las células cristianas también debemos recordar esto: el estudio del texto bíblico, el estudio del texto bíblico. El estudio del texto bíblico. ¿Por qué es importante conocer acerca del estudio del texto bíblico? El estudio del texto bíblico debe lograr sacar una enseñanza para luego esa enseñanza se pueda aplicar en la vida. De tal manera que he puesto delante de ustedes este diagrama para mostrarles la importancia del estudio del texto bíblico en las células cristianas. Partimos de la enseñanza. Cuando nosotros recibimos la enseñanza del estudio, porque las células cristianas se reúnen para estudiar la palabra de Dios. Entonces, como resultado de este estudio, logramos obtener una enseñanza. Esta enseñanza se ha logrado por la preparación del estudio que el líder ha preparado para el grupo. Si usted puso interés en el estudio, usted logrará sacar una enseñanza. Hay muchos que tienen estudios, pero no están logrando impartir una enseñanza. O existe en el grupo integrantes que no están poniendo interés en los estudios, por lo tanto nunca lograrán sacar una enseñanza. Entonces hay 2 clases de estudiantes. Un estudiante que pone atención al estudio y logra sacar una enseñanza. Hay otro estudiante que tiene el estudio, está en el desarrollo del estudio, pero no pone interés, no tiene la enseñanza, no logra sacar una enseñanza. Pero yo quiero hablar del estudiante que sí ha puesto interés en el estudio. Yo quiero hablar del estudiante que ha logrado sacar una enseñanza del estudio que ha recibido. ¿Qué es lo que se va a hacer con esta enseñanza que hemos recibido como producto de este estudio? Esta enseñanza
para que pueda tener un valor en su vida, usted necesita aplicarlo luego en su vida personal. ¿Ah? De tal manera que esta aplicación, usted va a empezar a hacer uso de la enseñanza en su vida. ¿Y en dónde lo va a usar? Lo va a usar en su vida. De tal manera que esto tenga una correlación, ¿no? Que el estudio no quede en la enseñanza. Quiere decir que no quede en una teoría, que no quede en su mente, sino que lo que usted ha recibido tenga una aplicación, que llegue el momento cuando usted tenga que ponerlo en práctica, tanto en su vida personal como también en su servicio a las personas. Esto lo hará por medio de su vida, de tal manera que de esta forma logramos conseguir tener una correlación del propósito que queremos conseguir en las células cristianas. En la Biblia, hermanos, se encuentra un texto que voy a mencionarles. En 2 de Timoteo, En 2 de Timoteo 2:15, hermanos, dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto tiene relación con este esquema que les estoy mostrando. Toda persona, hermanos, si no es por las células cristianas y es por medio de su formación en su hogar, es por medio de la formación en su colegio o de otra índole, toda persona tiene que hacer uso de este esquema si es que desea triunfar, si es que desea llegar a tener éxito en lo que está estudiando. Por ejemplo, cuando los padres aconsejan a sus hijos por la experiencia que los padres tienen en la vida, los padres siempre están impartiendo enseñanza en la vida de sus hijos. Pero muchas veces los hijos no están aplicando esas enseñanzas que sus padres les brindan. Y por ende, llevan una vida rebelde, llevan una vida de desobediencia, llevan una vida de deshonra a sus padres. Porque simplemente lo que los padres entregaron a sus hijos como enseñanza quedó solamente aquí, en el círculo de su vida. No avanzó, no siguió la correlación. Y es por eso que muchas veces se queda solamente aquí en esta parte de sus vidas. Quiere decir que no llegan a aplicarlos. Y luego son el desastre para sus padres, o son una carga para sus padres, por el simple hecho de que no aplicaron la enseñanza recibida a través de sus vidas. Hay estudiantes que van a la facultad a hacer una carrera. El estudiante va para estudiar, sacar la enseñanza y luego aplicarla, y lo aplican en su vida. Y es ahí cuando logran ser buenos profesionales, cuando llegan a convertirse en hombres de éxito en sus vidas. Entonces recuerde este esquema. ¿Y qué tiene que ver el texto que hemos leído? Es la preocupación del apóstol Pablo hacia Timoteo, un joven discípulo suyo, a quien él quería como a un hijo. Y vea cómo el apóstol Pablo le exhorta y le da una recomendación a la vez acerca de cómo él debe prepararse en la palabra de Dios. Y dice, hermanos, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra diligencia significa
en este texto tener mucho cuidado de cómo estamos estudiando la palabra de Dios, de cómo estamos preparándonos en las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos que tener diligencia? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque el diablo muchas veces va a interrumpir este esquema que nos lleva al éxito en nuestras vidas. El diablo va a presentarse en nuestras vidas para bloquear esta correlación y frustrarnos en lo que hemos recibido como enseñanza. Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo amado, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ah? ¿Cuándo nos avergonzamos? Nos avergonzamos cuando llegamos a esta parte de nuestras vidas y hemos ignorado, hemos obviado en nuestra vida esta palabra aplicación. Cuando llegamos a este punto, hemos salteado algo importante. Y es aquí que cuando pasamos de la enseñanza a la vida, luego se convierte solamente en teoría y llegamos al fracaso, a la frustración. Y eso es lo que el apóstol Pablo no quería para este siervo de Dios, que era un joven, discípulo suyo. Le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muchas personas llegamos a este punto de la vida y terminamos avergonzados. ¿Y qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con las enseñanzas que recibimos como hijos de nuestros padres? Y como cristianos, ¿qué hicimos con las enseñanzas recibidas por medio de nuestro pastor, por medio de la iglesia, por medio de nuestros líderes? ¿Qué hicimos con esas enseñanzas? A veces también salteamos esta parte importante y llegamos a ser cristianos frustrados, cristianos sin victoria, que un día, cuando nos presentemos delante de Dios, me imagino que también vamos a ser avergonzados. Por eso es que es mi preocupación ser claro en esta enseñanza del estudio del texto bíblico, para que el estudio del texto bíblico pueda funcionar y pueda tener éxito en nuestras vidas. Necesitamos recordar esto. ¿Qué hacer con el estudio del texto bíblico? ¿Qué debemos hacer? Seguir los siguientes pasos. Enseñanza, quiere decir lograr la enseñanza, luego tener la aplicación de esa enseñanza y usarlo en nuestras vidas. De esa forma conseguiremos superarnos personalmente y también traeremos bendición a nuestra iglesia. Nuestra iglesia crecerá, las células cristianas se reforzarán mediante este sistema de aprendizaje. Hagamos del texto bíblico una realidad entonces, hermanos, de acuerdo a este esquema. ¿Para qué? Para que cuando estemos delante de Dios no nos avergoncemos de cómo hemos usado su palabra. El apóstol Pablo dice que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad lo recibimos mediante el estudio. Entonces, de tal manera que los cristianos involucrados en el servicio al Señor debemos ser conscientes en el estudio del texto bíblico. Ahora vamos a pasar a otra parte del método del estudio bíblico. Ya conseguimos saber algo acerca del estudio del texto bíblico. Ahora vamos a ver el método del estudio. El método del estudio significa que cuando estudiamos debemos reconocer que hay un sistema que nos puede ayudar a estudiar y a llegar a una comprensión madura.
Entonces dice, hermanos, que se debe estudiar usando el método inductivo. OCA. OCA es una abreviatura de lo que significa observación, comprensión y aplicación. Podemos sacar la enseñanza para aplicarlo a nuestra vida. El método inductivo se hace simplemente de la siguiente manera. 1. Observación. Observación. Para obtener una buena observación, debemos hacernos todas las preguntas que nos vengan a nuestras mentes. Una de las principales preguntas será: ¿quién escribe? Estamos hablando, hermanos, del método del estudio del texto bíblico. Cuando usted logra tener un texto bíblico frente suyo para estudiarlo, recuerde usar esta parte del método inductivo de observación. Usted debe observar cuidadosamente el texto, y para lograr sacar la enseñanza, usted tendrá que preguntarse y decir, ¿quién escribe? Esta pregunta le ayudará a usted a descubrir quién está escribiendo el texto. Si fue un apóstol, un discípulo, o simplemente, qué sé yo, usted puede descubrir ahí y tener la seguridad de que cuando enseña, sepa quién es la persona que está hablando o está escribiendo. Otras preguntas más nos ayudarán a entender mejor el texto. Y es: ¿dónde escribe? ¿No? ¿Por qué es importante saber el lugar? Porque eso nos va a ayudar a entrar más en el contexto del estudio, para tener un panorama más amplio y poder presentar con más claridad el texto que queremos presentar como texto de estudio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, muchas veces lo hace desde la cárcel. Entonces, hay que saber el lugar de donde se escribe. Él estuvo viajando por muchos lugares, y por los lugares donde él estuvo, recordaba a tal iglesia, y desde ese lugar escribía sus cartas a las iglesias. Entonces, esto va a ayudarnos, hermanos, a tener un poquito de cuidado en cuanto a observación del texto. ¿Quién escribe? ¿Dónde escribe? ¿Cuándo escribe? Hablando del tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo fue que él escribió esto? La Biblia, hermanos, es el libro perfecto. Usted podrá encontrar una armonía dentro de uno y otro escritor. Entonces, las fechas nos ayudan, hermanos, para determinar en qué tiempo se escribió esto. De tal manera que también podemos hacernos algunas otras preguntas. ¿Para quién o quiénes escribió? ¿Para quién o quiénes escribió? Esa es también otra observación de lo que queremos saber. ¿Para qué? ¿Para quién? Significa, en el texto que hemos leído de 2 de Timoteo 2:15, ahí podemos darnos cuenta quién está escribiendo. Podemos darnos cuenta para quién le escribe, y para quiénes. Entonces, hermanos, todo esto es parte de la observación del texto. Esto, como repito una vez más,
va a ayudarnos a conseguir más ayuda visual para lograr tener una idea del contexto del cual se quiere presentar el texto. Un texto siempre encierra, hermanos, una enseñanza, pero ese texto también se desprende de un contexto. De tal manera que no solamente podemos señalar con el dedo el texto, sino hay que recurrir al contexto para conocer más con detalles lo que se está queriendo enseñar en esta parte de la Biblia. Hay otra pregunta, hermanos, también que debemos hacernos al observar. ¿Acerca de qué se escribe? ¿Acerca de qué se escribe? Esto, hermanos, nos debe mostrar aquí cuán importante es la observación. Usted puede pasar mucho tiempo para lograr conseguir las respuestas. Cuando usted consiga las respuestas del texto que ha escogido, usted estará usando este método inductivo para lograr tener más amplitud, más panorama de lo que va a enseñar en su estudio bíblico. Entonces, las células cristianas, como usted puede observar, es muy importante y demanda preparación en el liderazgo. Quien va a dirigir una célula cristiana tiene que dedicarle tiempo y también ser un hombre de oración que se deje guiar por el Espíritu Santo para tener una buena preparación y lograr enseñar a su grupo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Dos, que es la comprensión. La comprensión. Después de observar, tenemos todos los elementos para poder entenderlos o comprenderlos. Entonces, primero buscamos el sentido natural, es decir, su significado literal. No siempre es simbólico. Después de buscar el sentido original, o sea, debemos imaginarnos cómo fue en ese tiempo, ¿no? Y la tercera regla, buscar el sentido general. Luego nos damos cuenta si ese tema o pasaje se relaciona con los demás pasajes o enseñanzas de la Biblia, de tal manera que armonice con los demás. Hay enseñanzas que son generales y hay enseñanzas que son particulares. El ejemplo lo podemos encontrar en lo que acabamos de leer. Basta escoger un texto para abrirlo y poder decir lo que el Señor quiere que entendamos de acuerdo al punto de vista al cual queremos enfocar la lección. Por eso es importante llegar a comprender bien el texto que hemos escogido para tenerlo como texto de enseñanza. No podemos solamente leer el texto sin haberlo observado, sin haberlo comprendido. De tal manera que esto nos va a dar la seguridad de lo que queremos enseñar. Recuerde esto, usted como líder de una célula cristiana, muchas personas estarán viendo en usted su capacidad de dirigir. Y usted es responsable de cómo entregue el mensaje del Señor a estas personas. Es por eso que he visto necesario entrar a este método de estudio, para ayudarnos un poco a prepararnos adecuadamente y entregar bien el estudio. Y luego, es bueno también, dentro de nuestro método de estudio, tener esta parte que se llama aplicación. La aplicación. Eso que descubrimos a través de la observación y la comprensión,
lo aplicamos en la vida diaria, empezando por uno mismo. Miren, hermanos, esto es interesante, ¿no? Cuando dedicamos tiempo a estudiar un texto de la Biblia, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos descubrir la enseñanza. Estamos teniendo la enseñanza que queremos tener mediante la observación, a través de formularnos las preguntas que nos van a dar más panorama. Y luego llegamos al punto de comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de este texto bíblico. Una vez que hemos llegado a la observación y a la comprensión, entonces empezamos a descubrir lo que el Señor nos está diciendo. Y esto lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, en forma personal, en primer lugar. Personalmente yo soy responsable de lo que he recibido, de lo que he descubierto. Eso me tiene que ayudar como líder, como pastor, ¿a qué? A mejorar mi calidad de vida. Y por ende mejorará también la calidad de vida de mi iglesia. También mejorará la calidad de vida de mi familia. ¿Por qué? Porque lo que he descubierto a través de la observación, lo que he descubierto a través de lo que he comprendido, lo aplico a mi vida y lo comparto también con mi familia. Y luego lo sigo compartiendo con las personas que viven en mi comunidad. Con esto, hermanos, se llega a concretar los fines del método del estudio. De esta manera, llegamos a concretar los fines de este método de estudio en nuestras vidas. Por eso, hermanos, termino diciendo, no dejemos pasar la oportunidad de prepararnos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han decidido dedicar su tiempo para prepararse para un liderazgo o para un ministerio, el cual el Señor en su debido tiempo les llamará. Pero recuerden esto, cuando usted tenga a cargo un grupo a quien usted va a enseñar, recuerde bien claro, hay un texto bíblico. Ese texto bíblico no puede ser leído a la ligera. Usted tiene que llegar a entender el texto bíblico. Y para eso le he mostrado el método del estudio. Este método se llama el método inductivo OCA, que quiere decir observación, comprensión y aplicación. Bajo este método usted obtendrá buenos resultados, descubriendo quizás más cerca la enseñanza del versículo que usted ha escogido y podrá entregarle a su grupo en una forma clara, sencilla, precisa y concisa. Que Dios le bendiga.